Hola, qué gusto Hola, verlos a todos. hola, hola. Bueno, quiero empezar este libro antes de empezar a leer como tal el libro. Me gustaría leerles una biografía cortita de la autora porque creo que es muy importante como honrar y reconocer de quién estamos como aprendiendo y disfrutando este material. ¿Les parece? Perfecto. Ok, bueno, les leo. Marianne Williamson es una autora, maestra espiritual, activista estadounidense, reconocida mundialmente por su trabajo en el campo del desarrollo personal y la transformación interior. Nació en 1952 en Houston, Texas. Marianne se formó en teatro, filosofía, pero su camino tomó un giro profundo cuando descubrió un curso de milagros. Espérenme, es que estoy dándole entrada a los demás y me distraigo. Volver al amor, una obra que se convirtió en un bestseller internacional por su claridad y compasión y profundidad. Marianne nos recuerda que el miedo no es real y que sanar es recordar que somos amor. Además de su trabajo como escritora, ha publicado más de 10 libros, es una voz activa en temas de justicia social, conciencia política e incluso fue candidata presidencial de Estados Unidos llevando una mirada espiritual a temas sociales. Más allá de títulos, Marianne es una guía amorosa para quienes buscan vivir desde el alma, cultivar el perdón, soltar el ego y reconectar con su luz interior. Bueno, pues vamos a empezar y bueno, después de los agradecimientos, en el prefacio no lo vamos a leer todo, simplemente les voy a hacer les voy a decir algunas cosas que he subrayado para irnos como un poquito más rápido con esto. ¿Les parece? Dice, me crié en una familia judía de clase media, con un padre excéntrico. Acuérdense de la época que estamos hablando, ¿no? Esto es importante porque si lo ponemos en un contexto como de la época, pues nos damos cuenta que pues esta traía un chip bastante avanzado para su época, ¿no? Mi abuelo era muy religioso y a veces yo iba con él a la sinagoga los sábados por la mañana. Y luego dice, cuando empecé la enseñanza secundaria tuve mi primer clase de filosofía y decidí que Dios era una muleta que no necesitaba. O sea, es como comprender de dónde venimos, ¿no? Ella, por ejemplo, de una familia muy religiosa y cómo a través de la filosofía, como rompe su relación, empieza como a cuestionarse muchas cosas y desde ahí empieza, porque creo que de lo que se trata, esto es que vayamos como teniendo un pensamiento más crítico incluso de nuestras propias creencias, ¿no? Para poder ir más allá. Espérenme, déjenme ir. Ok. Le gustaba todo lo que pareciera escandaloso, todo lo que quería hacerlo, era una sensación como de oponerse a lo establecido. No sé si han estado ahí alguna vez. Iba de relación en relación, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, buscando algún sentimiento de identidad y algún propósito, alguna sensación de que finalmente mi vida tenía significado. Me iba hundiendo cada vez más en mis propias pautas neuróticas. Con frecuencia había tenido la sensación de que la vida era una especie de club privado, cuya contraseña habían dado todo al mundo, a todo el mundo menos a mí. A mis veintitantos años estaba en una confusión total. El mundo, en el mundo había algo fundamental que no funcionaba. ¿Cómo era posible que todos pensaran en ese juego estúpido de triunfar en la vida que a mí en realidad me avergonzaba y al que no sabía jugar? Pudiera consistir todo el sentido de estar aquí. O sea, es como esta sensación de no encontrarle sentido a muchas cosas, de ver la vida y entender cada vez menos, ¿no? Eh, Fue necesario un año para que volviera a ellos. Ella habla de cuando encuentra el curso de milagros. Un año más de sufrimiento. Entonces estuve lista. Esta vez estaba tan deprimida que ni siquiera me fijé en el lenguaje.
porque el curso de milagros, recuerden que tiene un lenguaje muy religioso, ¿no? Para quien no está familiarizado con esto. Usaba los términos cristianos tradicionales, pero en sentidos decididamente no tradicionales y no religiosos. Hablaba de un Dios en una brillante terminología psicológica. Parecía que el curso tuviera un mensaje básico: relájate. Aquello me confundía porque siempre había asociado la relajación con la resignación. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la lucha, ¿cierto? Todo tiene que costar trabajo, todo tiene que costar sacrificio, y cuando encuentras como algo que te dice, a ver, a ver, a ver, aquí no tienes que hacer mucho más que recordar quién realmente eres, ¿no? O sea, para el ego es una confusión total porque estamos acostumbrados a avanzar a través de la lucha, de la competencia, del sufrimiento. Espérame, ya. Eh, Sentía que empezaba a calmar. Volver al amor se basa en lo que he aprendido de un curso de milagros. En este libro hablo de algunos de sus principios básicos, tal como yo los entiendo, y los relaciono con los problemas con que nos solemos encontrar todos en nuestra vida cotidiana. Volver al amor se refiere a la práctica del amor como fuerza y no como debilidad, no como debilidad cotidiana. Representa a las dificultades que afrontamos. O sea, aquí lo que yo quiero empezar este libro diciendo es que no hay un lugar a donde llegar. Eh, Muchas veces estamos como muy preocupados o muy ocupados en avanzar, en llegar, ¿no? A algún lado, y esto se trata solamente de reconocer como esta naturaleza que somos para que de ahí la acción pueda fluir muchísimo más fácil. ¿Ok? Bueno, ahora sí necesito que alguien me ayude a leer para yo seguir dando entrada a las personas que están en la sala de espera. Porfa, ¿quién dice yo? En la ¿Y qué introducción. yo, Ida? Bien. Es que ahora sí tengo el libro bien. Ah, míralo. Súper bien. Hola a todas y a todos. Pues, Oli. introducción. Cuando nacimos estábamos perfectamente programados. Teníamos una tendencia natural a concentrarnos en el amor. Nuestra imaginación era creativa y floreciente, y sabíamos usarla. Estábamos conectados con un mundo mucho más rico que el mundo con el que ahora nos conectamos. Un mundo lleno de hechizo y de sentimiento de lo milagroso. ¿Qué nos pasó entonces? ¿Por qué cuando llegamos a cierta edad y miramos a nuestro alrededor, el hechizo había desaparecido? ¿Por qué nos enseñaron a concentrarnos en otras cosas? Nos enseñaron a pensar de forma antinatural. Nos enseñaron una pésima filosofía. Una manera de mirar el mundo que está en contradicción con lo que somos. Nos enseñaron a pensar en la competición, la lucha, la enfermedad, los recursos finitos, la limitación, la maldad, la culpa, la muerte, la escasez y la pérdida. ¿Y cómo empezamos a pensar en estas cosas? Empezamos a conocerlas, nos enseñaron que sacar buenas notas, ser buenos, tener dinero y hacerlo todo como es debido son cosas más importantes que el amor. Nos enseñaron que estamos separados de los demás, que tenemos que competir para salir adelante, que tal como somos no valemos lo suficiente. Nos enseñaron a ver el mundo tal como lo veían ellos. Es como si inmediatamente después de haber llegado aquí nos hubieran dado una píldora para dormir. El pensamiento del mundo, que no se basa en el amor, empezó a retumbarnos en los oídos en el mismo momento en que desembarcamos en esta costa. El amor es aquello con lo que nacimos. El miedo es lo que hemos aprendido aquí. El viaje espiritual es la renuncia al miedo y la nueva aceptación del amor en nuestro corazón. El amor es el hecho existencial esencial, es nuestra realidad última y nuestro propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia de él, tener la vivencia del amor en nosotros y en los demás, es el sentido de la vida. El sentido, el significado no está en las cosas, está en nosotros. Cuando asignamos valor a cosas que no son amor,
al dinero, al coche, a la casa, al prestigio. Damos amor a algo que no nos los puede devolver. Buscamos significado en lo que no lo tiene. El dinero en sí mismo no significa nada. Las cosas materiales en sí mismas no significan nada. No es que sean malas, es que no son nada. Hemos venido aquí para crear juntos con Dios, extendiendo el amor, una vida que se pasa pendiente de cualquier otro propósito, de cualquier otro propósito, no tiene sentido. Es contraria a nuestra naturaleza y finalmente nos hace sufrir. Es como si hubiéramos estado perdidos en un oscuro universo paralelo donde se ama más a las cosas que a las personas. Sobrevaloramos lo que percibimos con nuestros sentidos físicos y subvaloramos lo que es verdad. No es cierto, sobrevaloramos lo que en nuestro corazón sabemos que es verdad. Al amor no se le ve con los ojos ni se le oye con los oídos. Los sentidos físicos no pueden percibirlo. Se le percibe mediante otra clase de visión. Los metafísicos la llaman el tercer ojo. Los cristianos esotéricos dicen que es la visión del Espíritu Santo. Y para otros es el yo superior. Independientemente del nombre que se le dé, el amor exige una visión diferente de aquello a lo que estamos acostumbrados. Una forma diferente de conocer, de pensar. El amor es el conocimiento intuitivo de nuestro corazón. Es un mundo trascendente que secretamente anhelamos todos. Un antiguo recuerdo de este amor nos persigue continuamente, pidiéndonos por señas que regresemos. El amor no es material, es energía. Es el sentimiento que hay en una habitación, en una situación, en una persona. El dinero no puede comprarlo. El contacto sexual no lo garantiza. No tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico, pero a pesar de ello, puede expresarse. La experiencia que de él tenemos es la de la bondad, la entrega, el perdón, la compasión, la paz, el júbilo, la aceptación, la negativa a juzgar, la unión y la intimidad. El miedo es la falta de amor que todos compartimos, nuestros infiernos individuales y colectivos. Es un mundo que sentimos que nos presiona desde adentro y desde afuera, dando constantemente falso testimonio de la insensatez del amor. El miedo se expresa bajo diferentes formas: cólera, malos tratos, enfermedad, dolor, codicia, adicción, egoísmo, obsesión, corrupción, violencia y guerra. El amor está dentro de nosotros. Es indestructible. Solo se, solo se lo puede ocultar. El mundo que conocíamos de niños sigue aún sepultado en nuestra mente. Una vez leí un libro delicioso, The Mist of Avalon. Las nieblas del Avalon son una alusión mítica a las leyendas del rey Arturo. Avalon es una isla mágica que permanece oculta tras unas tupidas e impenetrables nieblas. A menos que se desvanezcan, no hay manera de que un barco se abra paso hasta la isla, y solo se desvanecen cuando uno cree que la isla está allí. Avalon simboliza un mundo que está más allá del mundo, que percibimos con los sentidos físicos. Representa un sentimiento milagroso de las cosas, el ámbito encantado que conocíamos de niños. Nuestro yo infantil es el nivel más profundo de nuestro ser. Es aquel o aquella que realmente somos y lo que es real no desaparece. La verdad no deja de serlo, simplemente porque no estemos mirándola. El amor solo puede quedar oculto tras las nubes o las nieblas mentales. Avalon es el mundo que conocíamos cuando todavía estábamos conectados con nuestra ternura, nuestra inocencia, nuestro espíritu. En realidad es el mismo mundo que vemos ahora, pero configurado por el amor, interpretado con ternura, fe y esperanza, y con un sentimiento de admiración y de asombro. Es fácil de recuperar porque la percepción es una opción. Las nieblas se desvanecen cuando creemos que detrás de ellas está Avalon. Y en eso consiste un milagro, en la desaparición de las nieblas, en un cambio de la percepción, en un retorno al amor.
Ok. ¿Alguna pregunta antes de empezar como a dar una explicación de este pedacito? ¿Nadie? Aida, yo, perdón, en esta parte donde pone que nos enseñaron a pensar en la competición y se da, ¿qué sería lo contrario a la culpa dentro de las cosas que menciona, que es lo que nos enseñaron? Eh, em, ¿Para qué te serviría saber lo contrario? Bueno, lo que pasa que cuando le hice una lectura previa justo a la introducción, quise como identificar estas cosas de que habla, ¿no? Que venimos, con una configuración y tal, y luego viene esto que nos enseña. Entonces, en esta lista que menciona, traté como de hacer y yo entender esa otra contra, por decirlo así. Lo único que no pude como aterrizar fue justamente la culpa. Ujú. ¿La culpa de qué te habla? Como un castigo, me viene a la mente, podría ser, no sé. Ujú, ujú. Acuérdense que sobre todo en este libro vamos a estar mucho como todo lo que no es amor, que vamos a ir entendiendo que es amor porque no sabemos, es miedo, Ok, ¿sí? O sea, todo lo que no es amor es miedo. La culpa viene como de, sobre todo de la vergüenza, de la insuficiencia, pero es muy importante lo que dijiste aquí de que realmente, y lo dice aquí, miren. Nos enseñaron a ver el mundo tal como lo veían ellos, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros pensamos que son nuestros pensamientos realmente no lo son, ¿sí? Somos producto de una programación y de una información que recibimos sin mala intención ni nada, pero eso nos va separando. Entonces, algo muy importante que quiero que vamos a ir detectando como que realmente todo eso con lo que yo me estoy peleando dentro de mí, ni es mío, ¿sí? Ni es mío en el sentido que estamos compensando, estamos en lealtad con alguien del sistema, ¿sí? Es decir, vamos a aprender a que todo lo que no es amor, y les repito, vamos a ir comprendiendo, porque no entendiendo, sino comprendiendo a nivel físico, a nivel de integrarlo en el ser, lo que realmente es el amor. Entonces, todo lo que no sea amor es miedo, ¿sí? La culpa es como esta deuda eterna en la que yo tengo que hacer para sentir que merezco o sentir que soy. ok, gracias, Aida. Em, el amor exige una visión diferente a aquella a la que estamos acostumbrados, una forma de conocer y de pensar. Ok. Me voy a ir de aquí al último párrafo que leímos, ¿sí? Porque acuérdense que esta lectura está basada en un curso de milagros. Cuando ustedes piensan en un milagro, ¿qué pensamos? Así, no, es que tiene que, ya un milagro, ¿no? Tiene que pasar un milagro para que esto se arregle. O estoy esperando un milagro. ¿Qué es eso? Como Lo que va a que, pasar algo que no crees que es posible. lo que desde mis carencias no se puede dar, ¿no? Lo que siento que no es posible, lo que siento, ajá, ajá, exacto, muy bien. ¿Alguien más? Y lo que siempre pienso que tiene que venir de afuera. Exactamente. Un milagro es como algo que pasa, ¿no? Afuera, y entonces yo recibo eso, ¿sí? Aquí lo que vamos a tratar de comprender bien es que un milagro se refiere al cambio de percepción. Y esta simbología de Avalon que dice aquí, o sea, el milagro está en el cambio de percepción.
No es que algo afuera pase diferente, sino que al yo cambiar la percepción, esta niebla se disipa y entonces puedo mirar otra cosa. Ujú. Entonces, cuando yo pido un milagro, realmente lo que debería de estar pidiendo, por decir así, entre comillas, es un cambio de percepción de lo que yo creo que estoy viendo. Ujú. Em, ahí voy para ti, dame un minutito. Avalon simboliza un mundo que está más allá del mundo que percibimos. Magnolia lo dijo, ¿no? Es algo que en mi cabeza ni siquiera es posible. Algo que rebasa como los límites de lo que yo creo que es posible para mí, ¿no? Entonces tiene que pasar algo así como que, wow, que venga de afuera para que entonces yo pueda tener acceso a una realidad tan diferente. Patti, Patti, ¿levantaste tu mano o no? Porfa, los que puedan ir abriendo su cámara como por para verlos y para que puedan estar más presentes y Perdón, no podía desactivar el micrófono, no sé nada, qué no te pasaba. preocupes. Es un poco, o sea, voy a tratar de unir. El miedo es como en un momento el no sentirme merecedor de nada y que todo tiene que venir de afuera para que exista un cambio. Lo que decía Liz, o sea, obviamente mi realidad la creo yo. Y si quiero una vida mágica, tengo que pensar que el simple hecho de abrir los ojos todas las mañanas ya eso es un milagro, ¿no? Y que mis células estén luchando con 21 bacterias y para esto, o sea, soy un milagro viviente, ¿no? Y no tenemos muchas veces conciencia, ¿no? El simple hecho de estar vivos. Comentaba algo muy tonto, me decía mi sobrino que cómo era posible que lloviera tanto y se le mojara tanto su coche, ¿no? Obviamente es un milenio en todo su apogeo, ¿no? Y yo le decía, eres bendecido, hay gente que no tiene ni una casa. Entonces Ajá. la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra realidad y no sentirse merecedores. Yo en mi caso muchas veces digo, wow, o sea, ¿cómo sucedió y por qué no iba a suceder? Ok. Y es muy importante lo que estás diciendo porque nosotros vamos a ver y vamos a ir avanzando para darnos cuenta que eso del merecimiento es una mentira. Ok, ¿Ok? ok, O sea, perfecto. eso de sentirme merecedora es porque no estoy reconociendo quién realmente soy. Si yo reconociera quién realmente soy, no hablo del nombre, del apellido, de las pertenencias, sí, hablo en esencia quién soy, eso del merecimiento es un cuento del ego, para que entonces tú te sientas merecedora. Es como, es una separación absoluta, ¿no? ¿Quién merece algo y quién no? Entonces, ¿Qué palabra podrías utilizar en vez de merecimiento? O sea, sí entiendo el concepto y obviamente si estoy consciente de quién soy, no existe si merezco o no merezco, o sea, soy quien soy, ¿no? Pero ¿qué palabra pudieras utilizar como sinónimo? a mí me gustaría reconocimiento en lugar Ok, de merecimiento, ¿no? pues, ajá, Ujú. te digo que eres una sensei, Meida, gracias. Muchas gracias, Patti. Ok. em, quiero hacerles una diferencia, que esto ya viene como de mi cosecha, ¿sí? Este libro empieza diciendo que cuando nosotros somos niños, quiero hacer una diferencia de conceptos y de términos para que después no nos hagamos bolas, ¿ok? Yo voy a estar, me van a escuchar constantemente diciéndoles que tenemos que tomar nuestro lugar como adultos de nuestra vida. Y este libro empieza diciendo que casi que cuando somos niños es lo máximo y que vamos creciendo, entonces, ¿cómo, no? O sea, quiero dejar muy claro ese término.
yo diría en lugar del yo infantil que propone este libro, yo diría como un yo inocente, ¿sí? Porque ya veremos a lo largo del libro cómo el yo infantil, esta memoria infantil en donde está todas las heridas que ya vamos conociendo, todos estos no merecimientos, todas estas mentiras del merecimiento, todo esto, este, desde ahí actuamos, desde esta memoria infantil lastimada, ¿sí? Entonces quiero hacer una diferencia entre estos dos términos. Una cosa es el yo inocente, este que está más alineado a la intuición, al amor, ¿sí? A la verdadera esencia, y otra sería como el yo infantil. ¿Queda claro esto? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí? Ok. ¿Alguien más necesita algo, preguntar algo, comentar algo antes de seguir? ¿No? Ok, antes de seguir, me gustaría que cada quien, así como a manera de ejercicio, se pusiera a reflexionar acerca de algo tan tonto pareciera ser como qué es para mí el amor. Ujú. ¿Qué es para mí el amor? ¿Qué me enseñaron que era amor en todas sus expresiones? ¿No? Hemos confundido esta palabra con muchas otras cosas que no son amor, al menos desde donde lo vamos a aprender en este libro. Pero si yo no tengo conciencia de qué es el amor para mí, pues va a estar como medio complicado que yo pueda aprovechar, integrar bien como los conceptos que vamos a seguir viendo. Ujú. Entonces, ¿qué es para mí el amor? ¿De dónde aprendí? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo pido? ¿No? Me da mucha risa porque es que yo lo amo. Ay, ¿qué es eso para ti? ¿Y qué entiende el otro de lo que estás diciendo? ¿Y qué espera el otro con eso? Sí, desde ahí viene una confusión como terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor para mí? ¿De dónde aprendí? ¿Qué es esto del amor? Eso sería como un buen ejercicio, una buena reflexión. El amor, a ver, ¿alguien me da un ejemplo rapidito? Yo, Aida, yo creo que el amor es el reconocimiento de quién soy y de aceptarme como soy, de, de dar ese, de no soslayar lo que yo creo y de dar para mí lo mejor y poder dárselo a los demás desde mí. Estoy escuchando algo por línea. Ay, no puedo silenciarlo. ¿Quién es? Marta. Marta, Ya. Este, ok. ¿Y aprendiste eso en tu casa? no, no, en mi casa lo que aprendí es que el amor era sufrimiento, ¿Qué más? sacrificio, eh, disponibilidad a pesar de mí. O sea, tenías que estar disponible. O sea, si tú decías que amabas a alguien, tenías que estar disponible. Es correcto. Ok, Era el demostrar el amor o el amor era sacrificarte por los demás, aunque pasaras por encima de ti. ok. Era Ajá, dejar de ser importante tú para darle importancia a los demás. Priorizar a todo el mundo antes que a mí. ok. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo viviste tú ese? Aparte es como, si no hago eso es que no te amo y si no te amo, entonces, Es correcto, siempre viví desde necesito el reconocimiento para que vean que soy buena persona y soy valiosa y los amo y tengo que resolver todo lo de los demás. O eso yo me compré, ¿no? Pero sí, así fue como yo crecí, viendo el amor desde cuánto tienes para dar, ok, cuánto puedes sacrificar por los demás, cuánto puede ser el tapete de los demás.
Sí, entre más me dejo pisar es que más te Soy más amo. buena persona, sí, claro. Soy bien Así es. amoroso. Sí, sí. Ujú, ujú. Y entonces, cuando nosotros vamos como haciendo este ejercicio, así como hizo Magnolia, ¿no? Que, o sea, primero llegó a lo que le gustaría que fuera el amor y luego te vas a, ¿qué aprendiste? Dices, pues con razón me ha costado tanto trabajo todo, ¿no? Es correcto. Entonces es importante que hagan este ejercicio que es el amor para mí y eso hoy, ¿a ti te parece que te ha servido? Sí, no puedo decir que he logrado quitarme todas esas creencias, porque está como muy grande el arraigo, el surco, pero, pero ya tengo la capacidad de detenerme y decir, esto no me gusta, esto no está bien para mí. Ya puedo decir, esto no o no de esta manera. Entonces sí he logrado aprender a decir que no, a ponerme límites, porque los límites he aprendido a ponérmelos yo, porque los demás no van a cambiar si yo no cambio, ¿verdad? Y he Ujú. aprendido a ser, es muy vaciado, he aprendido a ser más amorosa conmigo. Justamente Porque te iba a decir, o sea, a Magnolia le enseñaron que el amor se trataba de maltratarse ella. Pues sí, ¿No? sí, Qué chistoso, porque es como, a mí no me importa cómo quedes tú mientras tú cumplas una función. Entonces, esto es muy interesante porque nos enseñaron a cumplir roles y a cumplir funciones disfrazadas de, híjole, nos queremos muchísimo. ¿Sí? No es que sí, no, entiéndanme, no es algo que se haga conscientemente por joder a los demás. Simplemente estoy hablando de darnos cuenta de qué carga de programación venimos cargando. Ujú. Y es la misma carga que traían nuestros padres y nuestros abuelos y demás. O sea, no es tampoco que nuestros padres lo hayan hecho adrede o con los abuelos o demás. Claro, 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 pero aquí no se trata de buscar culpables, ¿sí? Se trata de reconocer qué es para mí lo que yo, o sea, imagínense qué confusión mental si yo no hago esto. O sea, a Magnolia me imagino que recibir le ha costado mucho trabajo en su vida. sí, ¿Sí? Porque a ti te sí, enseñaron que el amor se trataba de ponerte de tapete y que primero estaba el otro. Esto de la reciprocidad, de ponerte tú también en la ecuación, de que la generosidad te tiene que incluir a ti, es rarísimo. Hola, correcto. niño. Este, entonces quiero que vayan haciendo cada uno este ejercicio porque es muy interesante saber qué es esto para mí del amor, ¿no? ¿Cómo pido que el otro me demuestre su amor? Eso es una confusión terrible la que tenemos, ¿no? A ver, ¿de qué se ríen? A ver, ¿cómo quiere que le demuestre el amor? A ver. Voy a lavar y a trapear. Eso, muy bien. Muy bien, mínimo. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda acerca de este ejercicio para que cada uno lo vaya como haciendo? ¿Nadie? Ok. Entonces, vamos a empezar con estos términos. ¿Quién me ayuda a leer donde dice los principios? Vamos, ahora sí que nos vamos a ir al infierno. Venga de área, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién? Si quiere Lalo seguir, si no, alguien más, como Sí, sí, no, yo. ¿Yo Como quiera. puedo? Sí, 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 quien quiera. ¿Lalo, vas o voy? Tú como tú quieras. Voy. Date. El infierno. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. La oscuridad. Tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso y te has adentrado muy profundamente en ella. Lo que sucedió con mi generación fue que nunca crecimos. El problema no es que estemos perdidos o seamos apáticos.
narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita: la presencia, la educación, el talento, las credenciales. Pero en ciertos dominios estamos paralizados. No nos detiene algo de afuera, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos refrena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea la que necesitamos, o de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos más miedo de la vida que de la muerte. Si diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos, inmovilizados como estamos por cadenas emocionales, pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, porque pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. A veces cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros, y eso solo sirve para asustarnos más. Quizás ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Tal vez nos falte algún cromosoma. En nuestros días está de moda culpar prácticamente de todo a los padres. Pensamos que por su culpa tenemos tan poca autoestima. Si ellos hubieran sido diferentes, estaríamos rebosantes de amor por nosotros mismos. Pero si te fijas bien en la forma en que te trataban tus padres, verás que, salvo casos extremos, cualquier maltrato que hayas recibido en el pasado de ellos era leve si lo comparas con la forma en que te maltratas tú hoy. Es verdad que quizá tu madre te haya dicho muchas veces: jamás serás capaz de hacer eso, pero lo que tú te dices ahora es: eres idiota, nunca haces nada bien, la cagaste, te odio. Quizás ellos nos han maltratado mal, pero nosotros somos crueles. Nuestra generación se ha hundido en un autoaborrecimiento apenas disimulado, y siempre, desesperadamente incluso, estamos buscando una salida, ya sea para la vía del crecimiento o para la de la huida. Tal vez con este diploma lo consigamos, o con este trabajo, este seminario, este terapeuta, esta relación, esta dieta o este proyecto. Pero con demasiada frecuencia la medicina no llega a curarnos y las cadenas se hacen cada vez más gruesas y estrechas. Los mismos seriales se repiten con diferentes personas en diferentes ciudades. Empezamos a darnos cuenta de que el problema somos, de alguna manera, nosotros mismos, pero no sabemos qué hacer con ese descubrimiento. No tenemos suficiente poder para frenarnos. Todo lo saboteamos, todo lo abortamos. Nuestra carrera, nuestras relaciones, hasta nuestros hijos. Bebemos, nos drogamos, controlamos, nos obsesionamos, codependemos, comemos en exceso, nos escondemos, atacamos. La forma no viene al caso. Somos capaces de encontrar un montón de maneras diferentes de expresar hasta qué punto nos odiamos, pero sin duda lo expresaremos. La energía emocional tiene que ir a alguna parte y el autoaborrecimiento es una emoción poderosa. Si se vuelve hacia adentro, se convierte en nuestros infiernos personales, adicciones, obsesiones, compulsiones, depresión, relaciones violentas, enfermedades. Proyectado hacia afuera, se convierte en nuestros infiernos colectivos, la violencia, la guerra, el crimen, la opresión. Pero todo esto es lo mismo. El infierno también tiene muchas mansiones. Recuerdo, hace años, haber tenido una imagen mental que me asustó terriblemente.
Veía a una niña dulce e inocente que llevaba un delantal blanco de organdí, acorralada contra la pared, gritando desesperadamente. Una mujer maligna e histérica le atravesaba repetidas veces el corazón con un cuchillo. Yo sospechaba que eran ambos personajes, que las dos vivían con fuerzas psíquicas dentro de mí. A medida que pasaban los años, iba sintiendo cada vez más miedo de aquella mujer del cuchillo. Era algo activo dentro de mí. Escapaba totalmente de mi control y yo tenía la sensación de que quería matarme. Cuando estaba más desesperada, busqué un montón de maneras de salir de mi infierno personal. Leí libros sobre la forma en que la mente crea nuestra experiencia, sobre cómo el cerebro es una especie de ordenador biológico que elabora cualquier información que introduzcamos en él con nuestros pensamientos. Piensa en el éxito y lo alcanzarás. Si esperas fracasar, lo conseguirás, leía. Pero por más que me esforzaba en cambiar mis pensamientos, seguía volviendo a los que más me dolían. Se produjeron avances pasajeros. Me esforzaba por tener una actitud más positiva, por recuperarme y conocer a otro hombre o conseguir un nuevo trabajo. Pero volvía siempre a la pauta familiar de traicionarme a mí misma. Finalmente me portaba de una manera odiosa con el hombre o saboteaba el trabajo. Perdía 5 kilos y los recuperaba rápidamente, aterrorizada por la sensación de parecer atractiva. Lo único que me asustaba más que no llamar la atención de los hombres era provocarla en exceso. El surco del sabotaje era profundo y su funcionamiento automático. Es cierto que podía cambiar mis pensamientos, pero no de forma permanente. Y no hay más que una variante de desesperación peor que cielos, metí la pata y es cielos, la volví a meter. Mis pensamientos dolorosos eran mis demonios y los demonios son insidiosos. Por medicación de diversas técnicas terapéuticas, llegué a estar muy mal al tanto de mis propias neurosis. Pero eso no necesariamente las exorcizaba. La basura no se iba, simplemente se refinaba. A veces le explicaba a alguien cuáles eran mis puntos débiles y usaba un lenguaje tan consciente que sin duda esa persona debía pensar que evidentemente yo me conocía muy bien y que jamás volvería a hacer aquello, pero sí que lo hacía. Reconocer mis debilidades no eran más que una manera de desviar la atención. Y entonces perdía los estribos y me comportaba de una manera atroz y escandalosa, con tal rapidez y naturalidad que nadie, y yo menos que nadie, podía hacer nada para detenerme antes de haber arruinado por completo una situación. Decía exactamente las palabras que harían que mi pareja me abandonara o me diera una bofetada, o las precisas para que me despidieran del trabajo o algo peor. En aquel entonces jamás se me ocurrió pedir un milagro, aunque en realidad no había sabido que era un milagro, ya que los ponía en la categoría de la basura pseudo místico religiosa. No sabía hasta que leí un curso de milagros, que es razonable pedir un milagro. No sabía que no es más que un cambio en la manera de percibir. Una vez estuve en una reunión de personas que seguían un programa de 12 pasos y le pedían a Dios que las librara del deseo de beber. Yo nunca había tenido ningún comportamiento adictivo en particular. Lo que me estaba haciendo polvo no era el alcohol, ni tampoco otras drogas. Era mi personalidad en general, esa mujer histérica que llevaba dentro. Para mí, mi negatividad era tan destructiva como el alcohol para el alcohólico. Cuando se trataba de encontrarme yo misma la yugular, era un artista. Era como si fuera adicta a mi propio dolor. ¿Podía pedirle a Dios que me ayudara con aquello? Se me ocurrió que
lo mismo que con cualquier otro comportamiento adictivo, quizás un poder mayor que yo misma podría cambiar completamente las cosas, algo que no habían podido hacer ni mi intelecto ni mi fuerza de voluntad. Entender lo que había sucedido cuando tenía 3 años no había sido suficiente para liberarme. Los problemas que yo pensaba que finalmente desaparecerían seguían empeorando año tras año. No había evolucionado emocionalmente tal como debería haberlo hecho, y lo sabía. Era como si hubiera habido un cortocircuito con algún profundo lugar de mi cerebro. Como muchas otras personas de mi generación y mi cultura, había perdido el rumbo hacía muchos años y, en ciertos sentidos, simplemente nunca llegué a crecer. Hemos tenido la postadolescencia más larga de la historia. Como víctimas de una parálisis emocional, necesitamos retroceder unos pocos pasos para seguir avanzando. Necesitamos que alguien nos enseñe los elementos básicos. En cuanto a mí, me metiera donde me metiera, siempre había pensado que podía arreglármela sola para salir del lío. Era lo bastante guapa, o lo bastante lista, o tenía suficiente talento o inteligencia. Y si nada de eso me servía, podía llamar a mi padre para pedirle dinero. Pero finalmente me metí en tantos líos que comprendí que necesitaba más ayuda de la que yo sola podía conseguir. En las reuniones de los programas de 12 Pasos seguía oyendo decir que un poder más grande que yo podía hacer por mí lo que yo no podía hacer sola. No me quedaba nada más que hacer ni nadie más a quien llamar. Finalmente, el miedo llegó a ser tan grande que ya no me sentí demasiado moderna para decir, Dios, por favor, ayúdame. Gracias, Brenda. Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Ir reconociendo el territorio de nuestro propio infierno es muy útil. No tiene que ser algo tan violento. ¿De qué manera me violento yo? ¿De qué manera soy esa imagen que ella habla, ¿no? De la niña indefensa con la que la estamos, o sea, ¿de qué manera me maltrato? ¿De qué manera me violento yo a mí misma? Ahí puedo ir haciendo un mapa de cómo me voy generando a mí mismo, a mí misma este infierno. Brenda, Sí, Aida, gracias. Bueno, yo, mientras leía, reflexionaba respecto a que esta parte que me impactó más fue como el ejemplo de los padres, ¿no? Que ciertamente, si bien sabemos que ningún padre se sienta a ver cómo le echa a perder la vida a un hijo, hay como siempre ese reclamo, el que me hubiese gustado, o esa mini condena o gran condena, no sé, de formas. Pero me pareció realmente, pues, ¿no? Muy, no sé cómo esclarecedor, esa comparativa de ese reclamo ¿no? Arriba, pero no esta observación propia, justo de que en efecto, o a mí me ha pasado, que es muy crudo ver que realmente ese reclamo, si nos lo hiciéramos, o no sé si valga hacerlo, pero se quedaría muy cortito realmente, ¿no? Hasta a este reclamo que a veces es como ya un discurso, ¿no? Ahí, pero pues bueno, esa es la parte que a mí sí, me queda ahí de reflexión y, y pues bueno, en la lectura también, trato de ir fluyendo, de repente me acelero en la respiración y trato como ir calmándome y tras un tropiezo o dos de dicción, es como también
permitirme que de repente pase y no pasa nada y eso a la larga me hace sentir más confiada de mí, ¿no? Y conforme voy leyendo, voy reafirmando esta parte en la que digo, nada, tiene que ser perfecto, solo es, y disfrutar el proceso. Y bueno, pues eso es lo que me pasó a mí en la lectura. Muchas gracias, Brenda. Si ustedes escuchan el discurso de cómo se describe a sí misma, es un juicio constante, ¿no? Ya deberías de estar menos pendeja, ya no deberías de regarla tanto. Es una violencia absoluta, ¿no? Entonces nos posicionamos en dos energías que son muy dañinas para nosotros, que son como un poco de lo que se va haciendo este infiernito que nos vamos generando, que es el juicio, ya sea a mí misma o el juicio, como dice Brenda, a los papás, ¿no? Si a mí me hubieran amado más, si a mí no me hubieran dicho fea, si a mí no me hubieran, ¿no? Lo que sea. Entonces entramos entre el juicio al otro, a mí misma, y por otro lado, en una especie de, como de justificación, ¿se fijan? Ujú, Yo soy así porque esto me pasó, yo soy así porque a mí no me dieron esto, lo otro. Entonces, aquí lo que les voy a pedir en esta parte del infierno es como ir detectando qué tanto y cómo se violentan a ustedes mismas, ya sea a través de pendejearse de, ay, yo ya debería de hacerlo mejor, o o justificarse, ¿no? Es que si yo tuviera más dinero no estaría tan estresada, es que si yo tuviera una pareja que me entendiera no estaría, ¿sí? O sea, eh, ¿cómo me maltrato yo a mí? Todo lo que me juzgo, todo lo que juzgo a a los anteriores sobre todo, y cómo me justifico. Entonces, si se fijan, es como ir haciendo como un pequeño mapa, ¿no? ¿Qué es para mí el amor? ¿De dónde aprendí qué es el amor? Y este infierno, hablándolo de este lugar en donde no me siento plena, en donde no me siento bien, es una creación de mí misma y como en el libro dice, me doy cuenta que pues yo soy la niña de la imagen, pero también soy la otra, ¿no? O sea, ya no se trata de quién le hace eso a la pobre niña, sino que yo me estoy lastimando a mí todo el tiempo. Entonces, si se fijan, si lo vamos haciendo así como pausado y por partes, ya con estas dos como tareas, es muy importante como a las tomas de conciencia que podemos llegar. Magnolia, Gracias, Aida. Fíjate que algo que me brincó mucho fue cuando dice, mis pensamientos dolorosos eran mis demonios y los demonios son insidiosos. Dice, era como si fuera adicta a mi propio dolor. Y así como que lo entendí perfecto de, ay, qué duro está esto. sí, Porque, por lo menos en mi caso, no alcanzaba yo a ver, o sea, ahora ubico cuando mis propios pensamientos me quieren atrapar en tragedia, en victimización, en miedo. Luego le digo a Eduardo, hoy me levanté así como que mi mente bien hermosa me dice, es que se va a morir y te vas a quedar sola. Y yo, pues sí, pero todavía no se muere, no me molestes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes porque alcanzo a ver todas las cosas que afortunadamente ahora ya pesco más, pero que todavía sé que hay que trabajar. Entonces, me gustó. sí, está fuerte, está Está muy, muy duro, es como, ¿eh? está muy duro. Sí, está duro ujú. porque sí nos vamos reconociendo que somos estos violentadores de nosotros mismos y por otro lado culpando a los demás, ¿no? Sí, Entonces justificándonos, victimizándonos, y la verdad, pues no queriendo salir de donde estamos. Y la razón es algo como lo que dijo eh, Magnolia, estamos como de alguna manera habituados o acostumbrados a cierta resonancia, ¿no?
Ujú. Y Volviendo al ejemplo de Magnolia, ¿no? Ella aprende que el amor es sufrido, toda esta cosa espantosa, se va volviendo parte de lo que yo creo que soy, me identifico con ese personaje, empiezo a vivir mi vida desde ahí, pero entonces el cerebro detecta que es tu normalidad, ¿no? Entonces de y- pronto cuando algo te va bien o que tienes un momento así bien padre, como que ya le andas buscando por dónde entrar a la sufrición, porque es parte de mi normalidad, ¿sí? ¿Qué he normalizado yo que ya no quiero? Por ejemplo, me he normalizado que me siento ansioso, que me siento triste, que me siento menos, que me siento más que el otro. O sea, ¿qué han normalizado en su vida? Eh, Porque sí se vuelve como una adicción, ¿no? Adicción a estas personas que no sostienen mucho la paz, ¿no? Y que se van como en unos, o la salud, ¿no? Están como en estos ciclos como de estar bien, pero de pronto algo les pasa, de repente es como un ciclo muy raro y muy repetitivo que nos lleva a comprender que estamos habituados, acostumbrados como a ciertas emociones que nos es difícil soltar porque las remontamos a nuestra familia de origen. y fíjate, perdón, estaba ahorita oyéndote y digo, de todo lo que hemos estado leyendo ya en estos años y demás, y todo lo que hemos aprendido gracias a ti, o nos hemos acompañado en este crecimiento, eh, antes vivía uno de una manera o pensaba, pues como la familia, decimos, la misma familia, ¿no? Y ahora me toca ver a mi hermano, a lo mejor algún amigo, además que siguen en ese tipo de culpando a los demás, de que los padres, de que esto, y dejan de hacer su vida por seguirse culpando, en vez de empezar a reconocer que pues uno también tiene la culpa de todo. La responsabilidad, claro. ¿Sí? Ahora, es súper interesante lo que están diciendo, porque a medida que yo voy teniendo estas tomas de conciencia, me voy a dar cuenta más ¿no? Como dice Lalo, pues va a ver al amigo y dice, ay, este güey sigue igual que hace, ¿no? Y sigue en el mismo drama y sigue. Aquí les voy a pedir De lejos. que se den cuenta de su ego. Un poco lo que dijo Patti hace rato, ¿no? Que le dice al sobrino, no, deberías de agradecer y tú, por favor, háganlo como práctica personal. Cualquier cosa que ustedes vean que el otro está haciendo, que ustedes creen que no debería de hacer, paren un momento. Esto les va a servir de ejercicio. Acuérdense que a nivel mental lo que tenemos que hacer es entrenarnos a estar en otra presencia, en otro tipo de presencia con nuestros pensamientos. Sí. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, no, es que deberías de agradecer que tienes un coche porque hay mucha gente. Es un ejemplo, ¿eh? Pero Ujú. cada quien lo adapta a lo que se dé cuenta. Es como reconocerme a mí en mi necesidad de ir a sacar al otro de donde está. Y regreso a mí. Y ahí puedo yo decir, si yo estoy realmente agradecida, como quedarme en la gratitud de mi elección. En mi gratitud, como dice Lalo, de ya darme cuenta, me quedo en esa gratitud, no me voy al otro. ¿Se entendió? Ujú. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias, Aida. Nos vamos a ir dando cuenta de más cosas. Y de Ya te dije que los sopapos virtuales que nos das son muy duros. No, pero es muy buen ejercicio porque nos vamos a cachar queriendo decirle al otro que tiene que darse cuenta, que tiene que cambiar, que tiene que mejorar. Y ahí no vamos a salir, ahí estamos completamente en el ego. Sí, ¿Ok? no, pero fíjate que no es eso. O No, no, sea, me no. quedo oyéndolos. Y Sí, digo, y en esas vivía yo también en ese tipo de situaciones, ¿no? Y sí, sí, que el ego, sí. Y entonces, ¿qué hago? Voy y agradezco mi elección. Agradezco que yo sí puedo ver todo lo que tengo. Agradezco que yo estoy eligiendo esta otra conciencia. ¿Sí? Me voy más como a mí. Acuérdense que sí, todo este trabajo se va a tratar de regresar a mí y regresar a mí y regresar a mí todo el tiempo. ¿Ok? perfecto. Tenemos varias tareas, lo del amor, lo de hacer nuestro mapa
de nuestro infierno, cómo me violento yo a mí mismo, qué tanto me juzgo, juzgo a los demás, me justifico. Y ahí vamos haciendo como un reconocimiento de nuestros propios patrones, ¿no? Qué tanto estoy ahí queriendo aleccionar a los demás para que se pongan más chidos, Entonces nos vamos a ir regresando a nosotros, a nosotros, a nosotros. ¿Alguna duda acerca de lo que vamos a empezar a hacer? ¿Alguna duda de la tarea? No es necesario que sigan leyendo, es más útil que vayan haciendo su ejercicio, ¿sí? Entonces no se me adelanten por ejemplo, no se me adelanten a la luz, tenemos que integrar bien nuestro infierno para entonces poder avanzar. Mejor, ¿les parece bien? Sí, una pregunta, Aida, ¿cómo va a ser lo del taller que decías del libro? ¿Cómo va a funcionar lo de los jueves? Ah, qué buena pregunta, Magnolia, porque incluso ahorita me escribió alguien justo antes de entrar que creo que hay una confusión. Este círculo de lectura sigue siendo igual que siempre. Les voy a dejar tareas, vamos a ir hablando de todo, vamos a ir leyendo juntos el libro. Hay un grupo para quien guste en donde va a haber resúmenes de las lecturas, va a haber 2 sesiones en vivo al mes en donde vamos a ir como trabajando mucho más en forma con esto, va a haber ejercicios mucho más prácticos, pero eso no quiere decir que quien elija quedarse solamente en el círculo no vamos a trabajar, ni vamos a aprovechar, ni nada. Es nada más una opción para quien quiera profundizar en la práctica de este libro. Y ya yo en ese grupo de prácticas les voy a combinar no solamente lo del libro, sino ejercicios sistémicos y ejercicios de otras cosas para poder ir integrando a nivel como más profundo para quien le interese lo que vamos a ir revisando en el libro. Por ejemplo, quien está en el grupo, que tú ya estás, les voy a mandar, o sea, los miércoles les voy a mandar los resúmenes, los ejercicios y ya tienen las fechas de las sesiones en vivo. Quien no pueda estar en vivo, las sesiones quedan grabadas con los ejercicios para que los vuelvan a escuchar y los vuelvan a hacer las veces que ustedes quieran. Ah, ok. Muchas ¿Contesté? gracias. ¿Sí fui Sí, clara? muy claro. Ok. Gracias. Elisa. Y yo, la ida, y yo, Hola. según yo, muy aplicada, y ya cambié mi horario, y yo, ahorita ya son las 7, o sea que... Ah, uy, pero acuérdense que estas se quedan completas en YouTube también, ¿eh? Sí, ahí las veo siempre, pero es que sí fue así como que estoy esperando hoy. Ay, y miren, Lisa me mandó mi libro. Ah, Muchas gracias. gracias, Aida. Bueno, Maravilloso, maravilloso. entonces voy a leer hasta qué página se quedaron hoy. Nos Nomás- quedamos en el infierno. No avances más del infierno. Quédate en el infierno. Ahí me quedo Un feliz. ratito, una semana. Una semana nomás. Ahí nos vemos en el Gracias, Aida. infierno. Nos, nos vemos la semana que viene. Les mando muchos besos. Besos. Hagan su Un tarea. placer. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. Aida. Bye. Besos a todos. Bye, bye. Saludos. Gracias, chao.